Buenos días a todos. Hoy os voy a contar una consejica curta en ladino que se llama El rey, la reina y las botas. Esta consejica pasa en un reinado dentro de la España antes muy muchos años, donde la gente está muy orosa, muy contenta, no le manca nada, no hay ni guerras, llena de paz y amor, todo está maravilla. Y arriba de esto todo, el pueblo está muy contento porque la reina, que la quieren tanto bien, que es muy hermosa, muy instruida, muy dulce y muy todo, es por la primera vez que fue una persona del pueblo, no del palacio. Una persona que nació en una familia normal, se engrandeció, se adelantó, se instruyó, y es hermosa y es dulce, y fue la reina del pueblo. El pueblo se muere por ella. No puedes decir ni una palabra contra ella, ningunos no pueden decir nada. Un día, como cada semana, el rey, el majesté, se recogía con 4 o 5 amigos la nochada para comer, hablar de lo que pasa. Algunos de ellos eran ministros del reinado, de esto, de aquello. Se recogían, están hablando de aquí, de allá, cómo estás, cómo no estás. El uno dice, dice majesté, dice las botas, magafaim. Sí, dice, no son nuevas. No, no, dice, están muy hermosas. Dice, la color, se ve que es una calidad de enamorar. Dice el rey, sí, sí, dice el rey, el más grande maestro de la España. Las hizo, dice, el señor José Alberto Álvarez. Lo trajimos aquí al palacio, quedó unas 2 semanas sin aretarse, sin esperar, sin nada. Amalazizo dice, estoy muy oroso. Y estoy viendo, dicho, que vosotros todos empezasteis, dicho, vestir botas como a mí. Sí, dicho, majesté, uno de ellos. Seguro, dicho, tú lo que vas a vestir y nosotros hacemos lo mismo más o menos. Si vas a vestir a mañana marrón con oro, y nosotros, si vas a meter chapeo esta forma, lo vamos a hacer nosotros, porque estamos detrás de ti, con ti, y somos de amigos, ¿no? Sí, 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 dicho. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? Dijo Alberto, majesté, dijo, hay una cosa que quiero hablarte. El otro, ¿cuál? Dijo, no, dijo, ¿cuál tienes de...? No, quiero decirte una cosa que está pasando, dijo, puede ser en el pueblo. ¿Cuál afectó? Dijo, la gente está abierta, no, de guerra, no, dice, ¿cuál puede ser? No, dice, hay una avlastina, déjame de avlastina, no, dice, hay una avlastina, el otro está, dice, Alberto, no, dice, un punto, que le conte al majesté. Te va a rogar, dice el majesté, hazlo corto y ¿cuál está afectando? No, dice, en primero, dice, nosotros de Chimostino, queremos saber de ti que hay unas cuantas semanas cuando estamos comiendo juntos, no le estás tocando la mano de la reina, no le estás mirando dentro de los ojos. Y ya sabes que estamos ocupados, cada punto le va a mirar en los ojos. No, dice, hay una hielor, dice, hay una hielor muy fría, dice, una cosa, Y aparte de esto, dice, la otra semana cuando saliste al balcón, dice, al pueblo, no estaba la reina. No sé, dice, puede ser, estaba desreposada. No, dice... Así me bastó, dice, díseme cuál es, No, dice, están hablando, ¿quién está hablando? Dice, empezó de los mozos de abajo, los mozos, entre ellos ya están diciendo, ¿cuál está afectando? De que están fríos, de que no tienen esta querencia. Y una le dijo, yo creo que el rey y la reina no están echando en la misma cama cada miércoles y viernes que se echan. ¿Quién dijo estas baballadas? No, dicho, están hablando, no sé quién. Te va a rogar, Alberto, estas baballadas no las contes si no estás seguro. No, dicho, están hablando y oí de un mercante, dicho, un sojer del mercado, unas personas dijeron, ¿divorcio? ¿Qué divorcio? El rey dijo, y chicos, ¿cuál estás hablando? ¿Cuál estás baballadas? Ni divorcio ni nada. No, dicho, te va a rogar, dicho, trocaremos, ¿cómo estás? Dicho, Deja. Después, dijo, me encontré una cosa, dijo, las botas que tengo, dijo, me encontré, ¿cómo a ti las tuyas? No, me dijo, majesté, las botas tuyas. Sí, dijo, me encontré que estas botas ya las tengo 3, 4 años, no las quito del pie, me enamoro, están reposadas, todo de enamorado, todos están enamorando de estas botas,
Dice, solo al tiempo del cabo, dice, empecé chartino que uno de los pies del pie derecho, dice la bota, me está chafteando detrás, un dolor de morir, dice. Ah, sí, dice. Y si no basta esto, dice, el pie, dice, izquierdo empezó a apretar. Hay unos cuantos, me está apretando, dice. Estaban de enamorar, estaban muy buenos. ¿Cuál lo puedo hacer, dice? Dice, y yo, no, dice, y si no basta esto todo, dice, uno de los dedos del pie no me lo estoy sintiendo. ¿Cuál afectó? Dice, ¿cuál hacer una cosa? A mí yo creo, seguro, dice, hay un chare, ¿no? No, dice, vamos a mirar, puede ser lo ve a llamar al maestro Álvarez, que venga, puede ser los abre. Afita, dice, los tengo años. Si no, dice, todos en derecha. Ya entendiste, dice. El rey Dande tomó el sujet, el no sé, ande lo llevó y quiere decir que todo que quedarse va a ser maravilla y hermoso. Hay sus momentos de que subes y abajas y cuando especialmente en casamiento también. No puede ser día entero, 24 horas, 7 días en la semana, reír y burlar. Hay problemas, hay dertes, hay amor, hay celo, hay millones de cosas. Me plació como el rey aboltó todo a las botas donde empezó la conseja, las botas del rey, Amagafaim. Espero que tengas una semana muy, muy buena, con salud buena, hechos buenos. Y como digo siempre yo entendí en esta vida una cosa muy importante para mí, que hay dos cosas en la vida que son las más importantes, que detrás de ella y aliento de estos dos se escojan todas las cosas de la vida, que es salud y moneda, y paras. Si hay salud y moneda, no hay más ningún problema. Yo creo. Al vernos.